¿Qué hubiera pasado si reencarnaba en Circus Digital capítulo 2, Conociéndonos? En el sueño de Liar, había un reino tan grande y vasto donde todos parecían felices aunque no era lo que veía Liar para el todo, eran sombras, sonrisas falsas y con ambición y desprecio nada era bueno para él ya que él siempre fue el objetivo de varios, siempre fue dañado por los demás solo porque era el heredero del trono, sus falsas amistades, su aprecio siempre fueron falsas, nunca hubo alguien que realmente lo quiera, ni siquiera sus padres. Recordaba muy bien que su madre intentó matarlo durante su niñez, sus sirvientes también lo intentaron envenenarlo solo porque él era el hijo del monstruo rey, nunca conoció el amor, ya que su amada solo le engañó y una vez que se cansó, le abandonó. Al final su corazón se volvió frío, nunca más volvió a confiar en nadie más. Llega al trono, mató a sus enemigos y su reinado fue de grandes triunfos y de muchas tradiciones. Tuvo un hijo y lo ocultó de todos, él sabía que su hijo sería odiado, pero jamás dejaría que nadie lo matara. Él ya estaba débil, él apenas tenía, pero lo que pasó en su vida era como si tuviera más de 200 años. Sus experiencias y cómo sobrevivo a los varios ataques de destrozarlo, nada lo detuvo, era alguien que todos temían solo porque nadie logró matarlo, aunque todos estaban felices porque él estaba muriendo, había festejos, él podía escucharlo. Aún así, mientras eso pasaba no había nadie con él. Al final todo se acabó, Eñe solo vio una oscuridad muy grande, y despertó. Liar vio cómo estaba en su cuarto, cuando se levantó sintió un dolor de cabeza muy fuerte, y recordó todo lo que pasó ayer, como conoció a gente muy extraña, aunque era algo irónico, al final él era el más extraño. Al mirarse en el espejo vio como su cara era la de una máscara con una sonrisa, tenía un traje negro encima y su altura era las mismas que tenía en su anterior vida, media entre 1,85 metros, era casi 2 metros de altura, algo muy alto. Su musculatura no era de menos, también era musculoso aunque no se veía así. Fue como ya aceptando su nueva hasta que escuchó que alguien golpeaba la puerta. Al ir a ver, vio cómo estaba Pomni, con una sonrisa. Ella le dijo que todos ya estaban en la sala para ir a una nueva aventura. ¿Cómo así? ¿Qué es eso de aventuras, Pomni? ¿Acaso vamos a ir a algún lado? Eso lo decía un Liar. Ella asintió, dijo que era algo que ellos siempre hacían para no aburrirse y también era algo divertido. Eso lo decía con una pequeña sonrisa falsa, y eso lo pudo ver claramente Liar, pero aunque no estaba emocionado aún así decidió ir. Mientras Pony y Liar caminaban ella decidió preguntarle algo. Pony: oye Liar, dime qué tal estás, sé que no es fácil estar en este lugar y más acostumbrarse, yo todavía no lo hago, aunque lo único que me anima es que tengo amigos como Ragata, Grangre, Soble, Kinger, Jax, o eso creo, pero mira, todos somos como una familia y tú serás parte de ella, claro, así quieres. Bueno, ya llegamos Liar, vamos con los demás. Pony y Liar habían llegando donde estaban los demás. A su vez, apareció Kane y les dijo que la aventura sería de encontrar unas cosas como rompecabezas, y esto sería en la casa embrujada, y que todos tenían que hacer parejas de dos, y con un chasquido los teletransportó hacia un lugar extraño y muy sombrío. Tipos de círculos de diferentes colores. Pony se había dado cuenta que todos menos Liar tenían compañeros. Ella, con una voz que mostraba pena, le preguntó si no quería ir con ella y Kinger, ya que no importaba mucho, aunque Liar la rechazó porque él realmente no le importaba si estaba solo o acompañado, aunque de alguna manera al ver a Pony muy cerca de él su corazón empezó a latir con fuerza, aunque él pudo disimularlo. Así fue como los demás se fueron, menos Liar, que solo se quedó mirando el techo pensando que era eso porque se había puesto así. ¿Acaso él había sido dominado por una magia o qué era? Mientras en otro lugar una Pony estaba muy asustada. Ella se había separado de Kinger y lo peor era que Pony era que odiaba las cosas de miedo. Mientras caminaba algo la jaló y con un grito fuerte ella fue jalada hacia la oscuridad. En otro sitio estaba una Ragata con Soble. Ellas habían tenido suerte y lograron casi terminar todo el rompecabezas, solo le faltaba una pequeña figura, aunque Ragata
Ragata vio que la mano así lograron acabar. Al terminar la misión ellas fueron teletransportadas hacia una enorme sala donde había NPCs cuales le dijeron que ellas habían sido las primeras personas en ganar y los demás grupos aún no llegaban. Así fue como ella decidieron aprovechar y jugar un poco con los NPCs. Mientras eso pasaba con Jax y Grangre, ellos ya hacían en apuros. El conejo había provocado a la bestia y ya casi les alcanzaba. Grangre, maldita sea Jax, ¿por qué tenías que despertar a la bestia? Y lo peor es que lo provocaste y no funcionó como querías, y ahora estamos a punto de morir por tu culpa. Dime qué harás ahora. Jax, el más inteligente. Jax, oye, máscara de tercera, yo no quise que acabara así. Además yo tuve una idea y tú nada, solo criticar y criticar, solo eso sabes. ¿Y qué haremos con el monstruo? Pues para algo hay esa fosa, le engañaremos y le haremos caer. Ay, ¿qué tal? Sí que soy genial, ¿verdad? Bueno, a las 5 nos damos la vuelta y él cae. Está bien, empecemos. Mientras Jax se puso en el lado izquierdo, Grangre se hacían ruido llamando la atención del monstruo. Él empezó a correr y al estar a punto de invertir a Grangre, ella vio como Jax la empujó a un lado. Así ella vio como el conejo caía. Ella solo pudo aportar una pequeña y a su vez un roto grito, pero sabía que ella era la última y para que esto acabe solo tenía que encontrar las presas faltantes del rompecabezas. Así fue como ella estaba durante más de 3 horas buscando hasta que por fin acabó. Ella y Jax fueron teletransportados hacia la sala donde ya hacia Ragata y Chooble, y a su vez también estaba Kinger, aunque solo faltaba Liar. Japón y ellos no habían aparecido y Kinger no recordaba cuando se había separado, solo que él y Pony ya habían reunidos prácticamente todas las plesas y que él apareció ahí, pero Pony no. Y Liard, bueno, él tuvo que hacer la aventura solo ya que no había más gente, pero él y la payasita no estaban. En otra parte, Pony ya así asustada y llorando sola en un lugar bien oscuro, hasta que sintió una suave mano que le entendieron. Soñín, más que pueda agarrarla, sintió como algo la jalaba y era Liard. Él la miraba con una pequeña sonrisa y le dijo, ya no llores, yo estoy aquí, ven, ya no hay nada por qué estar asustada, vamos, yo te llevaré así un lugar más agradable. Así fue como ellos caminaron hacia un lugar que no era conocido. Mientras caminaban, Pony no sentía miedo, sino una extraña pero cálida sensación, hasta que ella pudo divisar una hermosa vista. Era un paisaje nocturno donde había estrellas brillando en el cielo. También estaban en un tipo bosque y había en medio un hermoso árbol tan grande que parecía que tocaría el cielo, y había pequeñas aves como diferentes ardillas y demás animales. Liard, oye, ¿qué hace ahí parada? Ven, vamos a sentarnos abajo del gran árbol. Mientras eso decía, él agarró con más firmeza a Pony y la llevó donde el árbol. Cuando llegaron, él la hizo sentar y le señaló el cielo y le dijo que viera bien las nubes, las estrellas, y que sienta esta brisa. Era algo que no siempre podría ver, como sentir que mejor aproveche ya el destino, ¿sabes? Pony le decía que tenía razón, esto era simplemente asombroso, nunca había sentido y visto algo así, y realmente era algo que siempre recordará para toda su vida. Mientras ellos disfrutaban el simple hecho de estar ahí, ella le preguntó sin verle a la cara a Liard, que como supo que ella estaba ahí y que necesitaba ayuda. Él solo le respondió que no sabía, solo que sintió que alguien le necesitaba y le alegraba que fuera ella. De alguna manera él sentía un aprecio muy grande, así ella no sabía qué era, pero no le dejaba descansar si no pasaba en ella. Sin saber, Liard había confesado que se había enamorado de Pony y la misma solo pudo agachar la cabeza intentando ocultar su sonrojo del chico. Mientras eso pasaba, quien había llegando hacia donde estaban los demás y a ver que todas menos Pony y Liard habían llegando al final. Él los colocó como los perdedores y terminó con la aventura, ya que esta misma había durado mucho, y con un siempre chasquido hizo que todos volvieran a la sala donde aparecieron Pony y Liard muy asombrados por aparecer así de la quien les dijo a todos que mañana sería más divertido y que lo haría más fácil, así no se perderán, haciendo énfasis en Pony y Liard los mismos solo querían dormir. Ya había sido muy agotador el día, más que todo para la payasa, la cual solo a ver que Kane se fue, ella se despidió de todos y se fue directo hacia su cuarto cansada a no más. Mientras eso pasaba, los demás también se sentían agotados y con unas
cuantas despedidas todos se habían ido excepto Liart. Él sabía que todo era muy raro al punto de considerarse una locura completa, una cosa irreal. ¿Cómo era posible que una persona asimilara el hecho que esté en un tipo de simulador como un sueño tan raro y a su vez tan único que le daba la oportunidad de conseguir lo que nunca pensó que lograría conseguir? Eso era ser feliz. Tal vez si había una posibilidad al final, en un mundo de locura, el cuerdo se hace el loco y el loco es el más cuerdo. Ya sin fuerzas, Liart decidió solo cerrar los ojos. Él había entrado en una extraña pero reveladora sueño. Un Liart miraba como él estaba en su cuerpo, pero no podía moverlo. Era como si su mente estuviera encerrado, como si fuera un simple espectador sin control de él mismo, pero algo había robado su atención. Era que él vio que él estaba rodeado de los cuerpos de todos ellos. No era algo bueno. ¿Cómo era posible? Él apenas los conocía y ahora podía ver cómo él lloraba encima de esos cuerpos, cuales tenía muchas partes faltantes, y lo peor era que vio a Pomni sin ojos, sin una mano, y completamente golpeada. Era algo horrible, pero lo peor era que escuchaba su propia voz, cual solo repetía que era su culpa. No pudo aceptar su muerte. Al final eran las consecuencias de que él no muriera y los demás lo hicieron por él. Con eso todo se empezó a volver borroso. Antes de que se volviera todo negro, Liart pudo escuchar unas simples palabras, pero esas palabras fueron lo suficientemente aterradoras que hizo que él tuviera que tomar una decisión. No era su destino nada más, sino el destino de todos. Él había despertado totalmente sudado, había sentido miedo como pesadilla. Era tan real que incluso estaba llorando, aún que con mucho esfuerzo logró calmarse. Eso no era suficiente. Los recuerdos, la sensación era algo que no podía dejar de sentir. Con mucho esfuerzo y determinación se fue hacia su cuarto, donde pensaba dormir de nuevo. Tal vez conseguiría más información y con suerte comprendería todo lo que pasaba. Así fue como él se iba por un pasillo muy oscuro y a su vez terrorífico hasta que estaba pasando por el dormitorio de Pomni, pero pudo ver cómo ella estaba ahí parada extrañamente muy inquieta. Al verlo, ella lo jaló hacia ella y le dijo que le acompañe hacia diferentes lugares, que le daba miedo todo, pero quería ir al baño y a su vez tenía mucha sed. Aunque él no quería, no tuvo de otra, así que la acompañó. Mientras caminaban, el ambiente era muy incómodo, así que una Pomni sin más le preguntó a Liart que cómo se sentía, acaso ya había logrado asimilar todo pero él respondió que no, él no pudo. Era tan raro todo, además no se sentía muy bienvenido por ahí. Más que todos los demás, él sentía las miradas despreciaban, por eso no sentía que se pudiera acostumbrar a todo esto. Pomni no lo creía, pero tenía razón. Él había sido ignorado por todos durante todo el día. Además, todos evitaban a Liart como si él fuera algo malo. Ella sintió pena y tristeza al ver que todos eran de alguna manera muy crueles, y con una mirada llena de determinación, le dijo que ella sería su amiga desde ahora y que todo cambiaría. Con eso ella vio que ya habían llegado y le dijo que la espere afuera. Así fue como Liart, aprovechando, le recibió un poco de agua a Pomni, y al terminar él se volvió donde ella estaba y vio como la payasita ya hacía esperándole. Al verlo sonrió y con alegría lo agarró y le dijo que tenía un plan para que ya no tenga miedo en las noches. ¿Qué tal si nos pedimos algún tipo de celular o comunicadores? ¿Qué dices? Es un buen plan. Eso lo decía Pomni mientras mostraba una verdadera felicidad, mientras Liart solo asintió, pero dijo que era mejor hacerlo. Parece que no era algo planeado, ya que Kien no parecía muy estable y mucho, así que sería mejor que ella y él sean los únicos que sepan. Eso le tomó de sorpresa a Pomni, ya que no pensaba que pudiera ser tan complicado. Aunque tenía un punto, ella sabía que Kien no era bueno y que todos lo supieran sería algo peligroso. Además, también ella quería ganarse la confianza de Liart, así que era su momento de mostrar su lealtad para que él la vea más como una persona que pueda confiar. Así fue como ellos quedaron que mañana aprovecharían la aventura para que Kane les dé algún tipo de comunicador, pero eso sí, ellos sabían que Kien no se quedaría sin tener el control, así que Liart le propuso que le digan a Kane que él sería alguien tan especial que para que ellos se comuniquen con él sería mejor crear algo aparte, así lo engañarían y a su vez harían que Kien piense que todo era algo no tan importante y así él baje la guardia. Así fue como pasó un día más.